Muy buenas, espero que se encuentren muy pero muy bien. Les habla Luis Luker y hoy estamos agradecidos con el Señor porque estamos hoy en la segunda lección del curso que estamos llevando de Hermenéutica 1. Hoy, como acabo de decir, es el segundo tema o la segunda lección y vamos a dar inicio inmediatamente a la lección que nos corresponde el día de hoy. Y este tema de hoy, ¿verdad? Ya vimos algo en el primero, ya dimos una introducción. Hoy vamos a ver el siguiente tema para que usted lo tenga ahí. Y el tema lo tengo titulado como La Biblia no cayó del cielo, la verdad sobre su origen que a veces, o la gran mayoría de personas, ignoramos. Amén. Bueno, vamos a iniciar el estudio del día de hoy. Yo no sé si ustedes alguna vez, usted ha sentido, quizás, ¿verdad?, que la Biblia es un libro diferente a todos los demás. No lo sé, tal vez sí. O tal vez usted ha experimentado esa sensación cuando usted lee un versículo como de que no son meras palabras ahí puestas, sino que hay algo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Les ha pasado? Bueno, eso básicamente, mis hermanos, no es casualidad, tampoco es su imaginación, es que la Biblia, la palabra de Dios, tiene ese poder sobrenatural. Ahora, quiero que sepan esto para ir dando inicio. Hay libros de filosofía, existen libros de autoayuda, libros de psicología, libros incluso de muchos grandes pensadores y también de filósofos, etc. Pero ninguno, mis hermanos, ninguno de estos libros puede hacer lo que la palabra de Dios hace. Ninguno de estos libros puede transformar, por ejemplo, a un asesino en un predicador. Ninguno de estos libros puede convertir a un perseguidor en un apóstol. Ninguno puede dar vida donde hay muerte. Entonces, hoy, mis hermanos, en este tema vamos a descubrir por qué la Biblia es completamente diferente. Vamos a entender cómo se formó la Biblia, por qué nosotros podemos confiar en la Biblia y cuál es el verdadero propósito al estudiarla. Y les advierto a todos y a todas, esto no es para llenar solamente su cabeza con datos o con solo información, es para que su corazón se encuentre con el Dios verdadero. Amén. Pues sean bienvenidos a esta segunda lección de Hermenéutica 1. Entonces vamos a ver la primera sección, el poder sobrenatural de la palabra. Vean, mis hermanos, la Biblia contiene un poder sobrenatural que la hace distinguirse de cualquier otro libro, como ya mencionamos. Si alguna persona, por dar un ejemplo, ¿verdad? Si alguna persona le preguntara a usted y le dijera, mira, fulanito, o que me pregunten a mí, Luker, ¿cómo sabemos nosotros que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo lo sabemos? Una respuesta que posiblemente usted podría darle a esa persona sería, si usted la cree y usted la obedece a la Biblia, usted conocerá si verdaderamente es palabra de Dios o no lo es. ¿Por qué digo esto? Porque la mejor manera de evidenciar la palabra de Dios es que usted y yo la vivamos. Es la mejor manera. La palabra de Dios, mis hermanos, tiene un poder sobrenatural que nos va cambiando, nos cambia el pensamiento, nos cambia el lenguaje, nos cambia la manera de observar y de ver las cosas, nos cambia la forma de ver las circunstancias incluso y mucho más. Cuando usted y yo vamos creciendo en la palabra de Dios, vamos creciendo en la relación con Dios también, vamos acercándonos a Él, vamos teniendo comunión con Él y Él o mejor dicho, vamos cambiando en ese proceso. Y cuando eso está sucediendo, mis hermanos, y está pasando en nuestras vidas, se va a notar en todo lo que nosotros hacemos, desde nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra relación con los hijos, en la relación con el esposo, la esposa, los familiares, los vecinos, los amigos, en general todo. No es un cambio fingido, mis hermanos, no es una máscara que nos ponemos los domingos, no. Es una transformación real que empieza desde adentro y se refleja afuera. Amén. Vamos a empezar con lo primero. Vamos a ver el primer punto, el primer inciso. Inciso A. Hebreos 4:2. La espada de dos filos. Vamos a ver lo que dice la misma palabra acerca de ella misma. Y dejemos que la misma Biblia nos hable. Amén. Dice el texto de Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Analicemos, mis hermanos, de una vez, analicemos esta poderosa declaración que encontramos ahí. Encontramos primero una palabra que dice viva, ¿verdad? Que la palabra es viva. Viene del griego sao o sao. No es, y esto quiere decir sao, no es una letra muerta, tiene vida propia. Luego encontramos otra palabra ahí en el texto que es eficaz, que viene del griego energes, que significa o es activa, operante, produce efectos reales. Y de aquí viene nuestra palabra, surge de esta energes, surge la palabra en el español para nosotros energía. Luego vemos que hay otra palabra que es cortante, viene de la palabra griega tomoteros, más, que significa más afilada que cualquier espada humana. Luego hay otra palabra, penetra, viene del griego digneomai, así tal cual, digneomai, que significa atraviesa, llega hasta lo más profundo. Y la otra palabra que hay que analizar es discierne, que viene de críticos o críticos, que significa juzgar, evaluar o distinguir. Ahora,
quiero que analicemos esta palabra también. Voy a hacer el análisis de la palabra viva que acabo de mencionar, que es Sao, que viene del Strong 2028. Ahora, mis hermanos, esta palabra Sao es un verbo que está en tiempo presente, está en voz activa, es un participio femenino singular. Recuerden lo que les dije, ustedes van a aprender a ver esto más adelante. Ahorita vamos a ir haciendo eso para que usted pueda comprender esto y desglosar esta palabra, pero usted va a saber cómo hacerlo en este curso. Entonces, como dije, esto es como concordando con la palabra lo que estamos viendo. Ahora, el tiempo presente, mis hermanos, cuando nosotros hablamos en el griego del tiempo presente, el tiempo presente es como un video en vivo que nunca se detiene. No es que la palabra, ponga atención, cuando hablamos del presente, no es que la palabra estuvo viva en el pasado y que murió posteriormente. No. Eso es ahora mismo. Mientras usted está leyendo la Biblia, está viva, está activa, está pulsando. La voz activa, ahora en este caso, la voz activa nos indica que la misma palabra produce la vida. No es que recibe vida de otro. ¿Oyeron? Ahora, el participio, mis hermanos, describe una cualidad permanente. La palabra es viviente por naturaleza. Voy a hacer una analogía de esta palabra viva. Imaginémonos una batería que nunca se agota. Supongamos, ¿verdad? Que existieran. Usted la usa y la sigue usando y dándole corriente. Así es la palabra de Dios, mis hermanos, siempre viva, siempre activa, siempre con poder. Eso es lo que quiere decir. Ahora, analicemos la palabra eficaz, porque también es importante esta palabra, del griego energes, del Strong 1756. Mis hermanos, es un adjetivo, ¿verdad?, que significa activo, operante, que produce efectos. De esta palabra, como ya lo mencioné, surge nuestro término energía. La palabra no es neutral. Ojo con esto, no es neutral. Cuando usted lee, algo sucede. Por eso dice que es efectiva, no vuelve vacía. Produce efectos, cambios, transformación. No es como leer el periódico de ayer. No, mis hermanos, que no cambia. El periódico no le cambia la vida a nadie, ni ningún otro libro. Es como conectar un aparato a la corriente eléctrica. La energía fluye y las cosas comienzan a funcionar. Ese es el ejemplo. Vean, por ejemplo, en este inciso B que les quiero presentar, el ejemplo del apóstol Pablo. Veamos un ejemplo, ¿verdad?, con el apóstol Pablo. Por ejemplo, para que ustedes analicen cómo pensaba el apóstol Pablo antes de su encuentro con Jesús. ¿Cuál era su pensamiento? ¿Qué pensaba Pablo de los cristianos antes de su encuentro con Jesús? Mis hermanos, Pablo, el apóstol, no quería a los cristianos. El mismo apóstol Pablo dice que él los agarraba y los llevaba arrastrando del pelo hasta la cárcel. Hechos 8:3. Saulo, ¿verdad?, que posteriormente se hizo el apóstol Pablo, Saulo odiaba a los cristianos, los perseguía con furia. Aprobaba la muerte de los cristianos. Lean Hechos 7:58 y Hechos 8:1. Pero cuando Jesucristo lo derribó en el camino a Damasco y le habló Jesús su palabra, esa palabra que es viva y eficaz, que es como una espada de dos filos, le penetró hasta lo más profundo del corazón de Pablo. Y Pablo conoció al Señor de tal manera, mis hermanos, que le dijo al Señor, le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Hechos 9:6. Su vida, la vida de Pablo, cambió totalmente, radicalmente. El perseguidor se convirtió en perseguido. El que arrastraba a los cristianos, ¿verdad?, los jalaba del pelo a la cárcel, terminó en la cárcel por predicar a Cristo Jesús. El que aprobaba la muerte de Esteban terminó dando su vida por el evangelio. ¡Wow! Pregunto, ¿de qué otra forma podría cambiar la vida de un hombre así? ¿Con un libro de motivación? No creo. ¿Con las enseñanzas de un filósofo? Menos. ¿Con un curso de autoayuda? Tampoco, mis hermanos. No, mis hermanos. Solo la palabra de Dios tiene ese poder. Para muestra un botón. Yo, usted que se ha convertido y que ha nacido de nuevo, ¿quiénes éramos antes? No nos estamos comparando con Pablo, para nada. Lo que estoy diciendo, ¿quiénes éramos? La Biblia, mis hermanos, tiene ese poder, esa palabra poderosa que puede transformar la vida de cualquiera de nosotros. Y es la palabra de Dios la que quiere transformar la vida suya y la vida mía el día de hoy. Por eso necesitamos estudiarla bien y entenderla bien para que la palabra de Dios produzca en nosotros el propósito de Dios. Amén. Inciso C o punto C. Juan 6:63, palabras de espíritu y vida. Vamos a otro texto que ya lo mencioné, Juan 6:63. Está aquí Jesús hablando y Jesús dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Aquí surge una pregunta, Luque, ¿qué clase de vida es la que dice Jesús? Bueno, cuando usted y yo vamos al texto original, ¿verdad?, y para eso nos va a ayudar la hermenéutica, justamente, vamos a ver que la palabra vida, justamente en ese texto, en el griego original, viene de una palabra griega que es zoe, del Strong 22:22. Analicemos la palabra que aparece en ese versículo. Vida, zoe, del griego. Mis hermanos, esta palabra es un sustantivo femenino singular. En el griego, mis hermanos, hay tres palabras principales para hablar de vida. Primero vemos la palabra griega bios, que significa vida biológica, existencia física. De ahí surge, o de ahí viene, biología. Es como una pila alcalina, por dar una idea, da energía por un tiempo, pero eventualmente se agota. Luego encontramos la otra, que es
Psique, esta quiere decir del griego psique, el alma, la vida interior, la personalidad. De ahí surge, mis hermanos, la psicología, o de ahí viene psicología. Es como una computadora, tiene un hardware, que es el BIOS, y el software, el psique, ¿verdad? Y la tercera que encontramos es Zoe. Y esta palabra Zoe es especial porque la palabra Zoe es la vida de Dios mismo. Vida divina, eterna, incorruptible. Es como conectar un aparato a una plancha, a una planta nuclear. La energía no se va a acabar, es infinita. Transforma todo lo que toca. Jesús dice, dicho sea de paso, Jesús dice, mis palabras tienen Zoe, es decir, mis palabras tienen la vida de Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo, la vida de Dios mismo. Entonces, y si nosotros leemos el contexto de este pasaje y buscamos por qué Jesús dijo esa palabra, usted y yo nos vamos a dar cuenta que era porque Él les estaba hablando de que Él era el pan de vida, de Juan 6:35. Jesús hablaba de la vida espiritual, pero los discípulos en este momento llegaron a creer y a pensar mal. Ellos creían que Jesús estaba hablando de comer su carne física. Lean los versículos para que ustedes se den cuenta. Ellos creían que Jesús estaba hablando de que tenían que comer su carne física. No, pensaban que Jesús era un caníbal. Ellos pensaban mal porque ellos no entendían la palabra de Jesús. Pero Jesús les tuvo que decir a ellos, el Espíritu es el que da la vida. Aquí los está ubicando. El Espíritu es el que da la vida de Dios mismo. La carne para nada aprovecha. Entonces, veamos aquí el análisis de la palabra espíritu. Esta palabra espíritu viene de una palabra griega que es neuma, del Strong 4151. Es un sustantivo neutro singular. Neuma significa viento, aliento o espíritu. Es la misma palabra que se usa para Espíritu Santo. Aquí Jesús está diciendo que sus palabras no son carnales, no son humanas, no son de este mundo, es lo que está diciendo. Son neuma. Tienen la naturaleza del viento, del aliento de Dios. Usted, por ejemplo, usted y yo no vemos el viento, pero podemos ver sus efectos, ¿cierto? El viento mueve las hojas de los árboles, las ramas, hasta las casas las puede arrancar. Así, mis hermanos, son las palabras de Jesús. No las ven, no se ven, pero cuando entran a nuestra vida, lo mueve absolutamente todo. Amén. Sigamos. Isaías, inciso D o punto D. Isaías 55 del 10 al 11, la palabra que no vuelve vacía. Aquí vamos a ver nuevamente, como acabo de decir, Isaías 55 del 10 al 11, lo que nos dice Dios. Y observemos, mis hermanos, cómo habla aquí Dios de su palabra una vez más. Vean lo que dice. Leo para ustedes. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55, 10, 11. Dios, mis hermanos, utilizó por medio del profeta una analogía para mostrar cómo es la obra de la palabra de Dios en el ser humano. Así como la lluvia desciende del cielo, no vuelve vacía, riega la tierra, la hace germinar, da semilla al que siembra, y pan al que come. Así es la palabra de Dios, siempre cumple un propósito, mis hermanos. Las escrituras, mis hermanos, producen en aquellas personas que las creen y las obedecen una conducta de acuerdo a Cristo Jesús, una conducta de acuerdo al reino de los cielos, y una conducta, y no una conducta de acuerdo al mundo. Entonces, todos, mis hermanos, por ejemplo, entendemos que esto es un proceso, esto no es de la noche a la mañana. Entonces, eso lo tenemos claro. Esto no, usted no hoy no empieza o se convierte hoy, ya mañana ya es un apóstol o es un pastor. No, mis hermanos, o un erudito, no. Dije que todo esto es un proceso. No, nosotros, ustedes y yo somos seres humanos que resistimos a la palabra de Dios para poder obedecerla. Pero cuando usted y yo la obedecemos, esta palabra produce una conducta que se parece cada día más a Cristo Jesús. Por lo tanto, si ustedes y yo somos estudiantes de la Biblia, la palabra de Dios tiene que, o mejor dicho, que la palabra de Dios que tiene un poder sobrenatural, no podría ser posible que ustedes y yo regresemos a nuestra casa igual y a la vida que antes llevábamos. Si nosotros somos estudiantes legítimos de la palabra de Dios, no podemos volver a ser los mismos. Y esto es algo muy personal. Si la palabra de Dios, mis hermanos, ha llegado a nuestra vida, yo no tengo que esperar que la otra persona tenga que pasar algo para que yo tenga que cambiar. No, mis hermanos, el cambio comienza en mí. Si yo de verdad, si la palabra de Dios ha hecho algo en mi vida, yo no tengo que esperar que la palabra de Dios o que la otra persona cambie. Soy yo quien tengo que cambiar si verdaderamente la palabra habita en mi vida. El cambio comienza en mí. Amén. Punto número 2 o sección 2. Conocer a Dios, la diferencia entre saber y experimentar. Vamos a ver. Por favor, ahí está en su casa. Si usted lo desea, apunte esta pregunta que voy a hacer. ¿Qué significa la palabra conocer? ¿Qué significa? Pónganla ahí si ustedes quieren. Ya nosotros habíamos mencionado, ¿verdad? Habíamos dicho que Dios quiere que nosotros lo conozcamos. Y vamos a definir esta palabra conocer. Vamos a ver, en el griego, esta palabra conocer viene del griego ginosko. Así, ginosko.
Vamos a analizar esta palabra. Palabra conocer, del griego ginosco, del Strong 1097. Esta palabra, mis hermanos, es un verbo en tiempo presente, está en voz activa, en modo infinitivo, cuando se usa como sustantivo. Ginosco, esta palabra ginosco, no es un conocimiento intelectual de la cabeza, no es un conocimiento de intelectual, de saber, de tener llena de información la cabeza, no. Es un conocimiento ginosco, es un conocimiento experiencial, relacional, es íntimo. Es el tipo de conocimiento que se tiene, por ejemplo, en el matrimonio. En la Biblia, mis hermanos, cuando se dice, por ejemplo, que Adán conoció a Eva y ella concibió, en Génesis 4.1, esta palabra en hebreo, la palabra en hebreo, porque la ginosco es en griego, esta palabra en el hebreo es yadá. Y en el griego se traduce como ginosco, es como la transliteración. No significa, mis hermanos, hablando del hebreo, no significa que Adán supo el nombre de Eva, no. Significa que hubo una unión íntima, una relación íntima, profunda y personal, es lo que quiere decir. Ahora, vean esta analogía con ginosco. Usted puede saber el nombre, por ejemplo, de un presidente. Aquí sabemos el expresidente Rodrigo Chávez, sabemos el nombre de la presidenta Laura Fernández, ¿verdad? Sabemos el nombre, este es el conocimiento intelectual, pero nosotros no los conocemos personalmente, no somos amigos. En cambio, mis hermanos, a su esposo o a su esposa, nosotros los conocemos de verdad. ¿Por qué? Porque sabemos cómo respira cuando ella duerme o él duerme, qué le gusta desayunar, cómo se siente sin que le digan, etcétera, etcétera. Eso es ginosco. El plan de Dios es que le conozcamos de una manera en que lleguemos a tener con él una relación tan íntima como se tiene en un matrimonio. Y aquí yo pregunto, ¿dónde es el lugar donde más nos conocen a ustedes y a mí, si es que usted está casado como yo? ¿Dónde es el lugar que a nosotros más nos conocen? ¿En la iglesia? No, mis hermanos. ¿En el trabajo? Tampoco. ¿Los vecinos? Tampoco. ¿Nuestra propia familia de sangre? Tampoco. No, en la iglesia es muy fácil, ¿verdad? Poner la cara de yo no fui, de santurrón, y de jugar de ser muy bueno y decir yo no fui, hoy no. No, en la iglesia nosotros podemos aparentar y jugar de buenos, pero la realidad, mis hermanos, es que el lugar donde a usted y a mí nos conocen más, tal cual como somos, es en el matrimonio. Ustedes aquí me ven a hablar y mi esposa es la única que sabe cómo soy yo. Ustedes dirán, uy, qué carga, algunos, qué carga él. No. La que debe decir eso, cómo soy yo, es mi esposa. El varón conoce a la esposa y la esposa conoce a su esposo. ¿Por qué es que se conocen, Luker? Porque hay una relación íntima, una relación continua, constante. No es lo mismo ser novios. Cuando usted es novio, al terminar el día, cada quien se va para su casa. Usted no le huele la boca a ella cuando ella se levanta, ni usted le huele la boca a él cuando él se levanta, ni cuando va al baño. Pero cuando ya viven juntos en matrimonio, se ve lo que no se veía. Se huele lo que no se olía. Todo eso, porque hay una relación íntima cotidiana y es real. El deseo de Dios, mis hermanos, es que ustedes y yo lleguemos a conocerlo de una manera tan íntima que lleguemos a entender quién es nuestro Dios. Pero hay una diferencia enorme. Dios nos conoce a nosotros perfectamente, muy bien. Él no necesita conocernos. Dios ya nos conoce. Nosotros sí necesitamos llegar a conocerlo a Él, porque no lo conocemos. Punto B. Vamos a ver la palabra de conocer en el hebreo. En hebreo, yadá, como les comenté. Vamos a hacer el análisis de conocer en el hebreo, yadá, del Strong, en el hebreo, obviamente, 3045. Este es un verbo que está en la forma o en la estructura gramatical kal, la forma básica, simple y activa. Pero yadá, en el hebreo, yadá va más allá del conocimiento mental. Significa conocer por experiencia, por relación íntima. Cuando el salmista, por ejemplo, él dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, del Salmo 46:10, esa palabra es yadá, conoced, yadá. No significa sepan mentalmente, sino experimenten en su vida que yo soy Dios, es lo que quiere decir. Vean esta analogía para que lo comprendamos todavía mejor. Es la diferencia entre leer, ¿verdad? Para la analogía ya da. Es la diferencia entre leer la receta de un pastel, saber cómo se hace y comerse el pastel, experimentarlo. Dios quiere, mis hermanos, que nos comamos su palabra, no solo que la leamos. Amén. Quiero mostrar en este inciso C, o el punto 3 o C, la ilustración de una persona, de un balcón y la calle, para que ustedes tengan un ejemplo. No es el mejor ejemplo, pero para que lo comprendan un poquito. Voy a reducir esto que estoy hablando, ¿verdad? O que estamos aprendiendo, de conocer a Dios. Vean, conocer a Dios, mis hermanos, debe ser no solamente un conocimiento de razonamiento. Conocer a Dios debe ser toda una experiencia, una vivencia personal, porque es muy diferente conocer acerca de Dios que conocer a Dios. Hay una diferencia enorme entre una cosa y la otra. Hoy usted le pregunta a cualquiera sobre Dios y dice que es cristiano y etcétera. Pero la gran mayoría de personas conocen acerca de Dios. Pero conocer a Dios es otra cosa. Vamos a definirlo esto con un ejemplo. Imaginémonos, mis hermanos, una calle. Haga usted en su imaginación una calle de una ciudad. En esa calle hay una casa, así, con un balcón grande. Arriba del balcón está una persona. Hay una persona. A esta persona le vamos a llamar el del balcón.
Esta persona sabe cómo se llama la calle, ¿verdad? O las calles que cruzan por ahí, él sabe dónde comienza la calle y sabe dónde termina. Él puede verla desde arriba del balcón, él las puede ver. Este hombre tiene información sobre la calle. Pero hay otra persona. Le vamos a llamar el viajero o el caminante. Esta persona, ¿qué hace el viajero o el caminante? Esta persona recorre la calle, camina por la calle todos los días. Sabe, este hombre, el que camina, sabe que en cierto punto hay una casa por ahí que tiene un perro y que ese perro va a tirársele para ladrar y lo va a intentar morder. Y el caminante o el viajero sabe que él tiene que correr o el perro lo muerde, porque él sabe que en la esquina hay una tienda donde venden pan caliente. Sabe que hay un bache en el que casi se cae una vez. Entonces aquí pregunto, ¿cuál de los dos? ¿El del balcón o el viajero? ¿Cuál de los dos conoce mejor la calle? ¿El del balcón o el viajero? ¿Cuál de los dos? Evidentemente, mis hermanos, el viajero o el caminante. ¿Por qué dirá alguien? ¿Por qué, Luker? Porque el viajero sabe todo lo que se va a encontrar en la calle por experiencia. No es información de segunda mano, es evidencia vivida. Entonces, en este ejemplo que acabo de mencionar, el del balcón, mis hermanos, el hombre del balcón representa a los que saben acerca de Dios, tienen información, tienen datos, tienen conocimientos probablemente, pero nunca han caminado con Él. El viajero o el caminante, ¿verdad? Representa a todos aquellos que conocen a Dios, tienen experiencia, vivencia y relación íntima con Dios. Entonces, mis hermanos, conocer a Dios son aquellas, vean, conocer acerca de Dios son todos aquellos que acumulan conocimiento, pero tienen una experiencia y una vivencia de ese, pero no tienen una experiencia y una vivencia acerca de ese conocimiento. Esa es la diferencia cuando usted y yo estudiamos la Biblia. Tenemos que aprender que no debemos de ser como los del balcón, porque un día nos van a balconear. Viene una crisis en la vida, viene una prueba, viene una dificultad y todo nuestro conocimiento teórico se cae si no hay experiencia y carácter real con Dios. Debemos ser como los viajeros que sabemos y tenemos la experiencia todos los días con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sección 3, veamos este punto, escudriñar bien las escrituras. De todo esto que hemos venido hablando, mis hermanos, que la palabra tiene un poder sobrenatural, que puede transformar vidas, que el propósito, ¿verdad?, es de conocer a Dios íntimamente, nos debemos también, mis hermanos, de dar a la tarea de escudriñar bien a las escrituras. Porque si usted y yo no escudriñamos bien las escrituras, nosotros podríamos ser malos viajeros o malos caminantes, con malas experiencias, con malos conocimientos, o podríamos, si no escudriñamos las escrituras como debe de ser, podríamos seguir siendo unos balconeros que interpretamos la calle de una manera cuando la calle no es como yo lo pienso. Recordemos esto, escudriñar cómo vivimos en la lección, como lo vimos en la lección anterior, en la primera, significa examinar, ¿verdad? Escudriñar significa examinar, investigar, explorar, escarbar, interpretar. Eso es lo que usted y yo vamos a aprender en esta materia de hermenéutica. Amén. Siguiente sección, la Biblia no cayó del cielo, las 3 etapas de su formación, vamos a verlas de una vez. Y entendamos esto de una buena vez. La Biblia, mis hermanos, entiéndanlo, por favor, no es un libro que cayó de repente del cielo, de golpe, como diciendo, ¡pum!, y cayó y, ¡ay, esta es mi palabra, dice el Señor! No, mis hermanos, la Biblia no cayó del cielo. La formación de las escrituras que hoy usted y yo tenemos en nuestras manos el día de hoy de la Biblia, ¿saben cuántos años tardó para que estuvieran todas juntas, compiladas, todas juntas, la Biblia que tenemos el día de hoy? ¿Sabe cuánto tiempo pasó? Tardó cerca de 1600 años. Y esto comprendió el proceso de selección y de redacción y se dividió en 3 etapas para que la escritura fuera compilada. El Nuevo Testamento para que fuera compilada el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Y recordemos algo, mis hermanos, que en el tiempo de Jesús, el Antiguo Testamento eran rollos. Cada libro era un rollo independiente. Hoy, mis hermanos, gloria a Dios, hoy ustedes y yo lo tenemos todo compilado en un solo libro que se llama Biblia. Y vamos a ver estas 3 etapas que necesitamos entender en la formación de las escrituras. Primero, o el punto A que vamos a ver estos periodos. El primer periodo, el periodo paleotestamentario. Este periodo, mis hermanos, se llama así porque este abarca alrededor de 11 siglos, ¿verdad? Aproximadamente. Y durante estos 11 siglos se escribieron los libros que comprenden el Antiguo Testamento, desde Moisés hasta Malaquías. Ahora, alguien preguntará, Luke, ¿qué es eso? Paleotestamentario significa perteneciente o relativo al Antiguo Testamento. Esta viene de una palabra griega que es palaios, que significa antiguo o viejo. Entonces,
Cuando se está diciendo aquí, por ejemplo, cuando se dice que viene desde Moisés, ustedes y yo tenemos que entender que se está hablando desde el inicio, obviamente, porque el autor de los primeros 5 libros, el Pentateuco o la Torá, fue Moisés, aproximadamente en el 1400 a.C., hasta el profeta Malaquías, donde se acaba el Antiguo Testamento alrededor del 430 a.C. Quiero darles aquí datos clave con esto que estoy hablando. Repito, la duración aproximadamente 1100 años, hablando de este periodo paleotestamentario. Autores como por ejemplo Moisés, David, Salomón, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, los profetas menores, etcétera, etcétera. Libros escritos en todo esto, los 39 libros del Antiguo Testamento. Amén. Siguiente periodo. Avancemos. Periodo intertestamentario. Periodo intertestamentario. Este periodo, mis hermanos, generalmente se fija desde el año 430 a.C. hasta el nacimiento de Jesús, aproximadamente el 5 a.C. Durante este periodo intertestamentario se determinó guardar los libros que constituirían las escrituras del Antiguo Testamento. Fue, dicho sea de paso, este fue un tiempo de recopilación y de reconocimiento de los libros inspirados. Acá cuando nosotros vemos los 400, aquí nosotros conocemos los 400 años de silencio. ¿Qué quiero decir? Que durante este periodo también existió o hubo un periodo de 400 años de silencio profético. Ahora, Luker, ¿qué significa cuando decimos 400 años de silencio? Significa que el último profeta que escribió fue Malaquías, alrededor del 430 a.C. Y ya no hubo otro profeta que se levantara y hablara palabra de Dios o que escribiera otro escrito que fuera palabra de Dios. No hubo revelación divina durante 400 años. Por eso, mis hermanos, todo lo que se tenía hasta Malaquías se guardó para que esto se constituyera en las escrituras como tal. Pero aquí hay algo importante que sucedió en este periodo también. Durante este periodo intertestamentario, periodo intertestamentario, se hizo la traducción que ya vimos en el primer video, o en el primer estudio. Se hizo la traducción, ¿verdad? La traducción del Antiguo Testamento conocida como la Septuaginta, que fue alrededor del 250 a.C. en Alejandría, en Egipto, por 70 eruditos judíos, 72 más o menos, eruditos judíos que hicieron esa traducción del hebreo al griego. ¿Y por qué fue esto, Luker? Porque muchos judíos que habían emigrado a Alejandría debido a las conquistas y a las diásporas, y en Alejandría el habla común era el griego, mis hermanos. Entonces necesitaban que sus hijos que nacían, que ya no hablaban hebreo, pudieran conocer las escrituras. Por eso mismo, mis hermanos, se les llama la Septuaginta, 70 abreviado con el número romano LXX. Otros datos clave del periodo intertestamentario. ¿Cuál fue la duración? Aproximadamente 430 años. El evento principal, la traducción de la Septuaginta, 250 a.C. Características, 400 años sin profetas, sin revelación directa. Amén. Otro punto, o el tercer periodo que vamos a ver. El periodo neotestamentario. Ojo con el periodo neotestamentario. Este periodo, mis hermanos, abarca desde el año 26 después de Cristo aproximadamente hasta el año 200 después de Cristo. Este fue el tiempo, mis hermanos, donde se realizaron todos los escritos del Nuevo Testamento. Algunos estudiosos eruditos dicen que para el Nuevo Testamento pasaron más años para que estuviera completamente compaginado como lo tenemos el día de hoy. Porque en el año 200 habían algunos libros que todavía no eran universalmente aceptados por todas las iglesias, como por ejemplo Segunda de Pedro, Judas o Apocalipsis. Nosotros, mis hermanos, estamos poniendo este año 200 después de Cristo porque cuando usted y yo estudiamos la historia de la iglesia, que está también en el canal, nosotros aprendemos que para esta fecha el Nuevo Testamento ya estaba al alcance de la iglesia, compaginado y reconocido en su mayor parte. Amén. Vamos a ver datos clave del periodo neotestamentario. Duración aproximadamente 174 años, del 26 después de Cristo al 200 después de Cristo. Más o menos. Autores que encontramos, por ejemplo, Mateo, Marcos, Juan, Lucas, Pedro, Pablo, Santiago, Judas, el autor de los Hebreos, etc. Ahí hay otros. ¿Cuántos libros contiene este testamento como tal? Libros escritos, 27 libros de todo el Nuevo Testamento. Amén. Vamos a la siguiente sección. Ahora, vamos a conocer en este punto conceptos fundamentales que usted y yo debemos de conocer. Ahora, quiero que entiendan algo, todavía nos falta más que aprender, pero vamos a ver algunos conceptos de la Biblia que usted y yo tenemos que conocer y entender. Esto es toda una introducción antes de entrar a lo técnico. ¿Oyeron? Para que no piensen que solo esto vamos a ver. Porque esta materia de hermenéutica, como ya lo había mencionado, si más no me equivoco, es técnica y es práctica, donde usted y yo vamos a envolvernos en realizar cosas con los textos bíblicos y a darnos cuenta cuando interpretamos bien y cuando interpretamos mal, cuando hicimos hablar algo a la Biblia que la Biblia nunca quiso decir. Amén. El primer punto que vamos a ver en este inciso:
¿Qué es teología? ¿Qué es teología? Así a grandes rasgos. Teología, mis hermanos, es la ciencia que trata el estudio de Dios. Esta palabra teología viene del griego teos, que significa Dios, y logos, que significa palabra, estudio o tratado. Por eso, mis hermanos, nosotros decimos que teología es el estudio o el tratado de Dios. En teología, mis hermanos, se estudia la doctrina de Dios, la persona de Dios, la obra de Dios, la palabra de Dios. Todo eso, entre otras cosas más, comprende lo que es teología y que usted y yo tenemos que conocer. Amén. Otro punto. ¿Qué es la Biblia? Eso hay que saber qué es la Biblia. Porque también nosotros oímos la palabra Biblia. Pero, ¿qué es la Biblia? Esta palabra Biblia viene del griego biblión. Y esta palabra significa libro o rollo. En plural, Biblia significa libros. De ahí surge nuestra palabra Biblia, significa los libros. La Biblia, mis hermanos, es un compendio de los documentos sagrados considerados como palabra de Dios. Y esta está dividida en dos partes. ¿Cuáles, Luker? Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27 libros. Algunas personas dicen que en lugar de decir testamento, debería decir Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Pero lo que se dice en la Biblia es Antiguo Pacto, o es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. No importa, no pasa nada si usted dice Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. No pasa nada. Segunda de Corintios 3:14 y Hebreos 9:15. Ahí se los dejo para que los lean. Dios hizo dos pactos. También se le conoce como las Sagradas Escrituras. Segunda de Timoteo 3:15. Y la palabra de Dios también así se le conoce. Efesios 6:17. Amén. Otro punto. Y aquí surge esta pregunta. ¿Cómo se formó la Biblia? ¿Cómo se formó la Biblia? Bueno, mis hermanos, se formó por revelación divina. Revelación divina. Ahora, hay tres cosas importantes sobre cómo se formó la Biblia. La primera, por revelación divina. Aprendamos esto, por favor. Esta palabra revelación viene de una palabra griega que es apocalipto, del Strong 601. Esta palabra apocalipto significa dar a conocer misterios, descubrir o quitar el velo. Ahora, de esta palabra apocalipto surge la palabra apocalipsis, que es revelación, el título del último libro de la Biblia, ¿verdad? En Lucas capítulo 10 versículo 22 aparece esa palabra. Leo el texto que dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La idea, mis hermanos, la idea de revelar, ¿verdad? De correr el velo, la idea es como la de un teatro, donde hay una cortina grande que no nos deja ver la escena que se va a llevar a cabo, hasta que se corre el velo. Esa es la idea. Con Dios sucede lo mismo. Por las escrituras, mis hermanos, Dios corrió el velo, lo que era un misterio, lo que nosotros como seres humanos no podíamos conocer, ahora sí podemos conocerlo. Es decir, nosotros no tenemos que estudiar la teoría de la evolución ni la del Big Bang. No ocupamos eso, mis hermanos. El velo ya se corrió y dice la escritura muy clara que el que creó todas las cosas fue Dios. Ahí está. Y aquí vamos a ver a Jesucristo, la revelación suprema de Dios. Y esto es sumamente interesante, porque hablar de revelación, apocalipto, es decir que Jesucristo es el centro de la Biblia. Y Jesucristo es la revelación suprema de Dios. Pregunta, ¿por qué, Luker? Porque es de Jesucristo de lo que trata el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Si Él, Jesús, no hubiera bajado, no hubiera venido del trono del cielo, y si no se hubiera hecho hombre, nosotros no podríamos entender nada, absolutamente nada del Antiguo Testamento. Absolutamente nada. Por ejemplo, mis hermanos, Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre ti, entre la serpiente y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Ahora, ¿cómo sabríamos ustedes y yo que realmente este versículo es la promesa de un redentor? Mis hermanos, por la revelación suprema que es Cristo Jesús. Cuando Jesucristo revela todas las cosas, nos damos cuenta cómo ese redentor desde el principio aparece como el centro de toda la Biblia. Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Cuando usted y yo leemos ese texto allá en Génesis, podemos entender que está prefigurando desde el principio el sacrificio del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Cómo lo podríamos entender? Solamente por la revelación suprema de Dios, que es Jesucristo. Si no hubiera aparecido Jesús, nadie, absolutamente nadie entendería todas estas cosas. Pero hoy usted y yo las podemos entender porque todo está revelado en Jesucristo. Ya no está oculto. Antes sí estaba oculto, pero ahora con Apocalipto se nos dio a conocer los misterios. Amén. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 9 al 10 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Cuando el apóstol Pablo dice, como está escrito, no está citando un solo versículo del Antiguo Testamento.
es decir, palabra por palabra. Está sintetizando una verdad que se encuentra en pasajes como Isaías 64:4 sobre las cosas maravillosas que Dios ha preparado para los que le esperan. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, el apóstol Pablo resume esta verdad para dejar claro que estas revelaciones que antes eran un misterio, ahora son para todos los que aman a Dios. Y a quienes, y aquí surge una pregunta, ¿y a quiénes se está refiriendo? A los cristianos, a los que le aman. Les está dando a entender que estas cosas que Dios reveló ahora son para aquellos que aman a Dios. Y sigue diciendo Pablo en el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Es tan sencillo entenderlo, mis hermanos. ¿Quién inspiró para que se escribieran las escrituras? ¿Quién nos reveló todas estas cosas? El Espíritu Santo. Amén. Y en este punto, mis hermanos, porque creo que en la siguiente lección voy a desarrollarlo más para que lo tengan. Aquí vamos a empezar con este y ya lo voy a terminar. Vamos a ver los 3 tipos de revelación que encontramos en las escrituras. La Biblia, mis hermanos, nos enseña 3 tipos de revelación y es necesario, imperativo, que usted las aprenda y las conozca. La primera, la revelación general. La revelación general. Y Luker, ¿qué es la revelación general? Esta revelación nos es dada a todos nosotros, a todos los seres humanos, por medio de la creación. Romanos 1, 19, 20 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación, mis hermanos, es la revelación general de Dios. Es una primera forma en que Dios se da a conocer o se revela a los hombres. Todo lo que existe, mis hermanos, todo lo que existe habla de Dios, el universo, con su orden y con su complejidad, la tierra, los árboles, los animales, el mar, el aire, todo con su equilibrio perfecto. El cuerpo humano con su diseño asombroso, un bebé que se forma en el vientre de una mujer. Cuando el hombre realmente se detiene a hacer observación de la creación desde el universo hasta un bebé que se va desarrollando en un vientre. Por ejemplo, pregunto, ¿alguna mamá o alguna persona sabe cómo su hijo, su bebé se va desarrollando? ¿Cómo es que un bebé, un feto, luego tiene ojos, luego manos, luego pies, un corazón, un cerebro? ¿Quién lo puso ahí? Pues fue Dios, mis hermanos. Dios les puso a todos nosotros una máquina impresionante para dar vida. Y es falto de razonamiento y entendimiento el que no quiere comprender esto. El salmista dijo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 14:1. No es que sea intelectual, o es que es necio, es decir, moralmente rebelde. Amén. Vean, mis hermanos, aquí terminamos, llegamos al final de nuestra lección y yo quiero que ustedes se lleven grabadas en su corazón estas 3 convicciones fundamentales. Primero, hemos confirmado que la Biblia no es un simple libro, es viva y eficaz, es la palabra misma de Dios, cargada con su poder sobrenatural para penetrar lo más profundo de nuestro ser, discernir nuestras intenciones y transformarnos desde adentro hacia afuera. No estudiamos la letra, ¿verdad?, muerta, no, sino que nos acercamos a una palabra que da Zoé, la vida misma de Dios. Segundo, hemos entendido que el propósito de este conocimiento es una relación, no solo información. Dios no quiere hombres en el balcón que solo observan y acumulan datos. Él anhela viajeros que caminen con Él, que tengan una relación íntima, ginosco, donde lo conozcamos por la experiencia de su fidelidad en cada curva del camino. El estudio sin encuentro se convierte en soberbia. El estudio con encuentro se convierte en adoración. Y tercero, hemos visto la solidez del fundamento sobre el que estamos parados. La Biblia no cayó del cielo en un día. Es el resultado de la revelación divina Apocalipto, donde Dios mismo corrió el velo a lo largo de 1600 años, mis hermanos. De 1600 años para mostrarnos el gran misterio que Jesucristo es el centro de todo, el Redentor prometido desde el principio. Por lo tanto, al salir de hoy de este estudio, yo los desafío, no permitan que este sea solo otro tema más de un instituto, no, dejen que estas verdades examinen su corazón. ¿Soy un oyente o un hacedor de la palabra? ¿Estoy acumulando conocimiento para mi gloria o estoy buscando en las escrituras una relación más profunda con el Dios que me ama? La próxima vez, mis hermanos, que usted abra su Biblia, recuerden, no están abriendo un libro de historia sencillo, no, están abriendo la fuente de la vida misma, la carta del amor del Creador, la espada del Espíritu que forjará su carácter, el instrumento que los hará reflejar más a Jesús en su hogar, en su trabajo, en su comunidad, etc. Y que nuestro estudio de la hermenéutica no nos haga más sabios según el mundo, sino más humildes, más santos y más parecidos a nuestro Salvador Jesucristo, que es la palabra hecha carne. Y llevemos esa palabra, ¿verdad?, viva en nuestros corazones y permitámosle cumplir su propósito en nosotros. Amén. Entonces, mis hermanos,
Ya hablamos de hoy de dos clases de personas, los del balcón y los viajeros. Los del balcón saben mucho acerca de Dios, pero no lo conocen. Tienen información, pero no relación. Saben que la calle existe, pero nunca la han caminado. Saben que Dios es amor, pero nunca han experimentado ese amor. Saben que Dios perdona, pero nunca han recibido ese perdón. Los viajeros, en cambio, mis hermanos, conocen por experiencia. Han caminado con Dios, han sentido su presencia, han experimentado su fidelidad, han sido transformados por su poder. Hoy yo le pregunto a usted, ¿usted es del balcón o es viajero? Porque se puede ser creyente pues se puede ser creyente toda la vida, ir a la iglesia, dar diezmos, ofrendas, conocer la Biblia y sin embargo estar en el balcón, tener la cabeza llena de conocimiento y el corazón vacío de Dios. La buena noticia, mis hermanos, es que el evangelio es que usted puede bajar de ese balcón el día de hoy. Dios no le pide que se perfeccione primero, no le pide que usted entienda todo, no le pide que usted solucione todo en su vida. Lo único que le pide es que se atreva a caminar con Él. Y el primer paso para caminar con Dios es reconocer que ustedes o yo no podemos solos, que hemos pecado, que nos hemos alejado y que hemos confiado en nuestro propio conocimiento y en nuestras propias fuerzas y en nuestra propia bondad, y que necesitamos un Salvador. Ese Salvador es Jesucristo. Él no vino a dar información, vino a dar vida, y no cualquier vida, sino Zoe, la misma vida de Dios. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Hoy puede ser el día en que usted baje del balcón y empiece a caminar. Puede ser el día en que usted pase de saber acerca de Dios a conocer a Dios. Puede ser hoy el día que la palabra viva penetre en su corazón y lo transforme para siempre. Amén. Bueno, mis hermanos, el Señor me los continúe bendiciendo. Nos vemos en la siguiente lección. El Señor primero. Los amamos un montón. Bendiciones. Bye bye.